Bienvenido! Today's lesson objective is to master a short story in Spanish through 4 stages. At the end of the video, I will ask you some questions about the story. Ready? Comencemos. Listen to the story without subtitles and try to understand as much as you can. El asesinato en la fiesta de la vendimia. Durante la famosa fiesta de la vendimia en un viñedo chileno, todo parecía perfecto. Los invitados disfrutaban del vino y de la música bajo el cielo estrellado. El viñedo estaba decorado con luces y flores de colores, creando una atmósfera mágica. De repente, el dueño del viñedo, don Pedro, fue encontrado muerto en su oficina. Todos estaban en shock y muy asustados. Un detective experimentado, llamado Martín, llegó para investigar. Martín era un hombre alto y serio, con una gran habilidad para resolver misterios. Le gustaba analizar cada detalle y encontrar la verdad. Una periodista, Laura, también llegó para cubrir la noticia. Laura era una mujer curiosa y valiente, conocida por su capacidad para descubrir la verdad. Quería entender qué había pasado realmente. Martín y Laura empezaron a investigar desde el principio. Hablaron con los trabajadores del viñedo y con los invitados a la fiesta. Los trabajadores vestían ropa simple y llevaban delantales. Todos tenían algo que decir sobre don Pedro. Algunos lo respetaban y otros lo odiaban debido a sus deudas y problemas financieros. El viñedo era un lugar grande, con muchas áreas para investigar. Martín encontró una carta en la oficina de don Pedro que hablaba de una deuda grande. La oficina de don Pedro tenía muebles de madera y muchas fotos de su familia. Laura descubrió que don Pedro tenía muchos enemigos en el negocio del vino. Un trabajador llamado Juan parecía muy nervioso y evitaba hacer contacto visual. Juan tenía el cabello negro y corto, y vestía una camisa desgastada y jeans. Martín decidió interrogar a Juan más a fondo. Juan confesó que había visto a alguien en el viñedo la noche antes del asesinato. Dijo que era Carlos, el hijo de don Pedro, con quien había tenido una fuerte discusión. Carlos y su padre habían tenido una pelea intensa y Carlos estaba muy enojado. Martín y Laura buscaron a Carlos y lo encontraron escondido en una casa pequeña cerca del viñedo. Carlos estaba asustado y temblando cuando los vio llegar. La casa de Carlos era modesta, con muebles básicos y poca luz. Carlos insistió en que no mató a su padre, que solo quería hablar con él. Martín no estaba seguro si Carlos decía la verdad, pero Laura encontró una nota en la casa de Carlos. La nota decía que alguien quería dinero de don Pedro urgentemente. Martín y Laura descubrieron que uno de los socios de don Pedro, el señor Gómez, estaba detrás de la amenaza. El señor Gómez tenía un negocio en problemas y necesitaba el dinero desesperadamente.
La oficina del señor Gómez estaba llena de documentos financieros, mostrando su estrés. Martín y Laura confrontaron al señor Gómez en su casa, que estaba llena de documentos financieros. El señor Gómez, nervioso y sudando, finalmente confesó. Dijo que mató a don Pedro porque no podía pagar la deuda y temía perder su negocio. La policía arrestó al señor Gómez y Carlos fue liberado de toda sospecha. Todos en el viñedo estaban agradecidos con Martín y Laura por resolver el caso. La fiesta de la vendimia continuó, pero todos recordaban a don Pedro y la lección de que las deudas pueden llevar a situaciones trágicas. Now let's repeat the story adding Spanish subtitles. El asesinato en la fiesta de la vendimia. Durante la famosa fiesta de la vendimia en un viñedo chileno, todo parecía perfecto. Los invitados disfrutaban del vino y de la música bajo el cielo estrellado. El viñedo estaba decorado con luces y flores de colores, creando una atmósfera mágica. De repente, el dueño del viñedo, don Pedro, fue encontrado muerto en su oficina. Todos estaban en shock y muy asustados. Un detective experimentado, llamado Martín, llegó para investigar. Martín era un hombre alto y serio, con una gran habilidad para resolver misterios. Le gustaba analizar cada detalle y encontrar la verdad. Una periodista, Laura, también llegó para cubrir la noticia. Laura era una mujer curiosa y valiente, conocida por su capacidad para descubrir la verdad. Quería entender qué había pasado realmente. Martín y Laura empezaron a investigar desde el principio. Hablaron con los trabajadores del viñedo y con los invitados a la fiesta. Los trabajadores vestían ropa simple y llevaban delantales. Todos tenían algo que decir sobre don Pedro. Algunos lo respetaban y otros lo odiaban debido a sus deudas y problemas financieros. El viñedo era un lugar grande, con muchas áreas para investigar. Martín encontró una carta en la oficina de don Pedro que hablaba de una deuda grande. La oficina de don Pedro tenía muebles de madera y muchas fotos de su familia. Laura descubrió que don Pedro tenía muchos enemigos en el negocio del vino. Un trabajador llamado Juan parecía muy nervioso y evitaba hacer contacto visual. Juan tenía el cabello negro y corto, y vestía una camisa desgastada y jeans. Martín decidió interrogar a Juan más a fondo. Juan confesó que había visto a alguien en el viñedo la noche antes del asesinato. Dijo que era Carlos, el hijo de don Pedro, con quien había tenido una fuerte discusión. Carlos y su padre habían tenido una pelea intensa y Carlos estaba muy enojado. Martín y Laura buscaron a Carlos y lo encontraron escondido en una casa pequeña cerca del viñedo. Carlos estaba asustado y temblando cuando los vio llegar. La casa de Carlos era modesta, con muebles básicos y poca luz.
Carlos insistió en que no mató a su padre, que solo quería hablar con él. Martín no estaba seguro si Carlos decía la verdad, pero Laura encontró una nota en la casa de Carlos. La nota decía que alguien quería dinero de don Pedro urgentemente. Martín y Laura descubrieron que uno de los socios de don Pedro, el señor Gómez, estaba detrás de la amenaza. El señor Gómez tenía un negocio en problemas y necesitaba el dinero desesperadamente. La oficina del señor Gómez estaba llena de documentos financieros, mostrando su estrés. Martín y Laura confrontaron al señor Gómez en su casa, que estaba llena de documentos financieros. El señor Gómez, nervioso y sudando, finalmente confesó. Dijo que mató a don Pedro porque no podía pagar la deuda y temía perder su negocio. La policía arrestó al señor Gómez y Carlos fue liberado de toda sospecha. Todos en el viñedo estaban agradecidos con Martín y Laura por resolver el caso. La fiesta de la vendimia continuó, pero todos recordaban a don Pedro y la lección de que las deudas pueden llevar a situaciones trágicas. Let's review the vocabulary used in the story. Viñedo. Viñedo. Fiesta de la vendimia. Fiesta de la vendimia. Detective. Detective. Periodista. Periodista. Asesinato. Asesinato. Deuda. Deuda. Socio. Socio. Negocio. Negocio. Confesar. Confesar. Arrestar. Arrestar. Now we will repeat the story one last time with English subtitles so you can fully understand it. Pay attention because we will have a mini exam at the end. El asesinato en la fiesta de la vendimia. Durante la famosa fiesta de la vendimia en un viñedo chileno, todo parecía perfecto. Los invitados disfrutaban del vino y de la música bajo el cielo estrellado. El viñedo estaba decorado con luces y flores de colores, creando una atmósfera mágica. De repente, el dueño del viñedo, don Pedro, fue encontrado muerto en su oficina. Todos estaban en shock y muy asustados. Un detective experimentado, llamado Martín, llegó para investigar. Martín era un hombre alto y serio, con una gran habilidad para resolver misterios. Le gustaba analizar cada detalle y encontrar la verdad. Una periodista, Laura, también llegó para cubrir la noticia. Laura era una mujer curiosa y valiente, conocida por su capacidad para descubrir la verdad. Quería entender qué había pasado realmente. Martín y Laura empezaron a investigar desde el principio. Hablaron con los trabajadores del viñedo y con los invitados a la fiesta. Los trabajadores vestían ropa simple y llevaban delantales. Todos tenían algo que decir sobre don Pedro.
Algunos lo respetaban y otros lo odiaban debido a sus deudas y problemas financieros. El viñedo era un lugar grande, con muchas áreas para investigar. Martín encontró una carta en la oficina de don Pedro que hablaba de una deuda grande. La oficina de don Pedro tenía muebles de madera y muchas fotos de su familia. Laura descubrió que don Pedro tenía muchos enemigos en el negocio del vino. Un trabajador llamado Juan parecía muy nervioso y evitaba hacer contacto visual. Juan tenía el cabello negro y corto, y vestía una camisa desgastada y jeans. Martín decidió interrogar a Juan más a fondo. Juan confesó que había visto a alguien en el viñedo la noche antes del asesinato. Dijo que era Carlos, el hijo de don Pedro, con quien había tenido una fuerte discusión. Carlos y su padre habían tenido una pelea intensa y Carlos estaba muy enojado. Martín y Laura buscaron a Carlos y lo encontraron escondido en una casa pequeña cerca del viñedo. Carlos estaba asustado y temblando cuando los vio llegar. La casa de Carlos era modesta, con muebles básicos y poca luz. Carlos insistió en que no mató a su padre, que solo quería hablar con él. Martín no estaba seguro si Carlos decía la verdad, pero Laura encontró una nota en la casa de Carlos. La nota decía que alguien quería dinero de don Pedro urgentemente. Martín y Laura descubrieron que uno de los socios de don Pedro, el señor Gómez, estaba detrás de la amenaza. El señor Gómez tenía un negocio en problemas y necesitaba el dinero desesperadamente. La oficina del señor Gómez estaba llena de documentos financieros, mostrando su estrés. Martín y Laura confrontaron al señor Gómez en su casa, que estaba llena de documentos financieros. El señor Gómez, nervioso y sudando, finalmente confesó. Dijo que mató a don Pedro porque no podía pagar la deuda y temía perder su negocio. La policía arrestó al señor Gómez y Carlos fue liberado de toda sospecha. Todos en el viñedo estaban agradecidos con Martín y Laura por resolver el caso. La fiesta de la vendimia continuó, pero todos recordaban a don Pedro y la lección de que las deudas pueden llevar a situaciones trágicas. Let's see if you can get these questions right. ¿Dónde ocurrió el asesinato? C. En un viñedo. ¿Quién era don Pedro? B. El dueño del viñedo. ¿Quién investigó el asesinato? A. Martín y Laura. ¿Por qué mató el señor Gómez a don Pedro? B. Por una deuda. ¿Qué encontraron Martín y Laura en la casa de Carlos? A. Una nota sobre dinero. Felicidades! You have reached the end of this lesson. If you found it helpful and would like to see more short stories in Spanish,
Please make sure to like this video and subscribe to my channel. Gracias y hasta la próxima, amigo.